Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es tu programa Entregados a la Gran Comisión. Esta es tu servidora David del Mar. Y en esta hora me acompaña mi pastor, el pastor Samuel Amaro, el cual pastorea la iglesia Puerta del Cielo. Así que no sé si nos puede dar un corto saludo. Amén. Dios bendiga a nuestra evangelista David del Mar. Es un placer estar aquí, ¿verdad?, en este programa que, ¿verdad?, Dios ha puesto en nuestros corazones, y yo sé que ha de ser de bendición para todo aquel que se sintonice. Yo sé que va a ser de bendición y aquí estamos. Amén. En esta hora vamos a estar tocando un tema bastante interesante y es el tema defensa, la palabra defensa. Así que voy a estar dando rápidamente el significado de la palabra defensa, que dice acción y efecto de defender o defenderse. Esta palabra me llama mucho la atención, pastor, porque en este diálogo que vamos a estar haciendo el día de hoy, te hago una pregunta, ¿verdad? La pregunta es la siguiente: en un carácter personal, ¿qué significa la palabra defensa para ti? Amén. Esa palabra tiene un sinnúmero de definiciones, pero yo creo, para mí en lo personal, yo creo que abarca más en defender, proteger algo tuyo, proteger algo que te pertenece, protegerlo de que nadie lo tome, protegerlo de alguien que quiera tomarlo en contra de tu voluntad. O sea que esa palabra tiene que defender, tiene que proteger aquello que te pertenece. Amén. Entonces, a mí me llama la atención porque cuando uno escucha usualmente la palabra defender, eso es lo que le viene rápidamente a la mente a uno. Es como que, ok, ¿qué tengo que defender? ¿Qué tengo que hacer para defender lo que exactamente estaba diciendo, pastor, lo que me pertenece? Exacto. Me llama la atención en que si buscamos la palabra en 2 de Samuel, capítulo 23, habla de este hombre llamado Samá. Usualmente en estos valientes de David siempre se está nombrando Eleazar. Usualmente si tú ves prédica y enseñanza, vemos siempre Eleazar, el que se le quedó la espada en la mano mientras estaba peleando y combatiendo. Pero me llama la atención la palabra cuando habla de Samá, porque usualmente no escuchamos mucho de este hombre de Dios, ¿verdad?, y este personaje bíblico, pero me llama la atención en que solamente hay 2 versos bíblicos que hablan de este personaje, y dice: entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová Dios una gran victoria. Yo digo, wow, ¿cómo es que es posible que este hombre llamado Samá se pare en medio del territorio? Y no tan solo es que se pare en medio de ese territorio, sino que lo defiende. Amén. Y como tú dices, muchas veces hablamos, ¿verdad?, de los valientes de David y nos enfocamos en cierto hombre, pero para que ese nombre de Samá esté puesto y hoy estamos hablando acerca de eso, es que fue poderoso, porque no tan solo lo defendió, sino fue valiente suficiente para hacerlo solo. Porque cuando a veces defendemos algo y tenemos un grupo de personas alrededor de nosotros, pues se nos hace un poquito más fácil. Pero cuando hablamos de esa historia, me llama mucho la atención de que ese pequeño huerto de lentejas, amén, le pertenecía. Amén. Y por nada del mundo, él iba a permitir que cualquier otra persona, en este caso los filisteos, se apoderaran de él. Amén. Y quizá él pensó, ok, aquí estamos con mi ejército. Amén. Pero dice la palabra que el ejército se apartó, se fue, y él tomó la decisión. Y esta es la importancia. Tomamos la decisión de defender lo que nos pertenece, por más insignificante que pueda ser, pero es nuestro. Exacto. Amén. Yo digo que no hay nadie que pueda defender lo tuyo si no eres tú mismo, realmente. Pero llevando en un ámbito espiritual, ¿verdad?, que estamos hablando en un ámbito espiritual, asimismo Dios pretende que lo que Él te ha dado, lo que Dios te ha entregado, claro, tú lo defiendas. Claro. No porque no pienses que Dios no te va a ayudar a defenderlo, sino más bien es que si Dios te regaló ese regalo, lo que indiferentemente sea lo que sea, ¿verdad? Realmente Dios pretende que tú cuides, protejas eso y que salga a defensa de eso. Claro, porque es que yo entiendo y siempre he dicho en las oportunidades que he tenido de predicar, que Dios nos prueba en lo pequeño. Amén. Dios nos prueba en las cosas que entrega en nuestras manos, que quizás son insignificantes o no insignificantes, pequeños para todos nosotros,
Pero para él confiar cosas más grandes, tenemos que cuidar lo pequeño. O sea, Amén. como dice la palabra que dice, en lo poco me eres fiel y en lo mucho te pondré. O sea que realmente es muy cierto, Pastor Samuel, que Dios nos prueba en lo pequeñito. Claro. Porque hay veces que sin darnos de cuenta y en nuestra vida secular, incluso podemos utilizarlo en cualquier tipo de tema secular, y podemos darnos de cuenta que para llegar a ser grande hay que pasar un proceso, que para poder alcanzar algo en esta vida tenemos que pasar por ese sedazo, como dice nuestra pastora, por ese sedazo que es necesario tener esa formación. O sea que podemos decir que Samá estaba defendiendo un territorio que él vio cómo poco a poco ese territorio crecía. Exacto. Él vio todo ese proceso y él dijo, mira, ok, si el pueblo huyó, yo no voy a huir, porque yo vi todo el proceso que tuvimos que pasar. Porque lo que vemos en este texto es que ya nos dice que ya el huerto estaba dando fruto, pero nadie había visto el sacrificio que había hecho de sembrar. Amén. No solamente de sembrar, de cultivar, porque el cultivar es más difícil que sembrar. Ajá. Sembrar tú echas la semilla a la sierra, pero cultivar dándole cariño, dándole agua, dándole nutrientes, y eso es un proceso que es abarcador, que hay tiempo, ¿me entiendes? Entonces, eso es así. solamente el que siembra y cultiva sabe el precio. Y me llama la atención, yo lo pongo así como en algo que yo estaba haciendo, pues me recuerdo que hace poco, ¿verdad? Compré una plantita, y esa planta que yo compré me da risa porque la plantita es de adentro, supone que no coja sol, pues yo le eché agüita pretendiendo dije, mira, para que no se pudra las raíces, pues la voy a poner un poquito en el sol. Mira, la puse en el sol y realmente se quemó un poquito. Y yo dije, ay Dios mío, ¿por qué no seguí las instrucciones del cuidado correcto que debe necesitar esa planta? Y solamente aquel que cuida, trabaja, protege una cosa, sabe el valor. Entonces la defiende, no importando quién la defiende contigo o quién no. Para ti tiene valor. Yes. Mira, una pregunta que quiero hacerle, ¿verdad, Pastor? ¿Cómo puede estar plantado uno a la hora de defender sus territorios? Ese es otro tema, ¿verdad? Que dice la palabra que él se plantó en medio de su huerto. Él se posicionó. Él dijo, de aquí no me saca nadie. Aquí, como decimos en Puerto Rico en el refrán, aquí muero con las botas puestas. Pero el primer paso es tomar una decisión. Es verdad. Tener prioridades. ¿Qué es importante para ti? Amén. Entonces, plántate en lo que tú has creído. Plántate en lo que de verdad es valoroso para ti. Amén. Pero todo empieza con una decisión de decir, ok, esto es prioridad para mí. A esto es lo que yo creo. O sea que usualmente, hablando a los creyentes y no creyentes, ¿verdad? Usualmente es una forma de decir, ¿sabes qué? Yo quiero plantarme en esta área, pero para plantarme en esta área yo tengo que empezar a echar raíces y profundizar. Realmente, usualmente todo el mundo dice, si tú le preguntas, ¿tú crees en Dios? Y la gente te va a decir, sí, yo creo en Dios. Pero realmente cuando tú pasas por un proceso fuerte, cuando pasas por ese momento que tú dices, Dios mío, ¿hasta cuándo más? Es que te das de cuenta que necesitas la ayuda de ese Dios que simplemente dice, ay, sí, yo creo en Dios. Pero no es lo mismo decir yo creo en Dios a cuando tú te das la tarea de conocer a ese Dios. Porque ahí vas a entender que no tienes que tú salir a defensa de tú mismo, sino que Él mismo te defenderá. Y esa es la diferencia. En otras palabras, me está diciendo que no nos podemos quedar en la superficie. Yes. Amén. Una vez decidido y tomamos la decisión, tenemos que echar raíces. Amén. Y la palabra nos dice bien claro que el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. El crecimiento lo da Dios. Pero yo creo que para ser plantado y echar raíces, tenemos que empezar con una decisión de que queremos estar ahí. De que ahí es donde queremos estar y ahí es donde queremos crecer. Amén. Y entonces eso es lo que estamos faltos quizás un poquito en que no estamos seguros ni de lo que queremos muchas veces. Y para ser plantado y que Dios nos dé crecimiento, en este caso las raíces, tenemos que quererlo. O sea que hay veces sin darnos de cuenta estamos claudicando en dos pensamientos. Quiero servir al Señor, quiero proceder, pero hay veces que hay cosas que me están limitando porque pienso que estar suavecito, estar por encimita me conviene mejor. Amén. Lo que pasa es que lo difícil de esto es comprometernos. Amén. Muchas personas les gusta el evangelio,
muchas personas les gusta escuchar música cristiana. Muchas personas, yo diría que hasta les gusta que le llamen cristiano. Pero ser llamado cristiano va un poquito más allá. Ser llamado cristiano, como estamos hablando, tenemos que echar raíces. Y si echamos raíces, tenemos que dar fruto. Amén. Amén. O sea, como que en otras palabras, yo, para poder ser un verdadero cristiano, yo tengo que imitar la vida de Cristo. Y ser defensores del Evangelio. Amén. Que es lo que estamos hablando. Amén. La defensa. Amén. Entonces me llama la atención que si buscamos en otras versiones, habla de que él se plantó, de que Samar se plantó, y también habla de que no se dio. Y yo pienso que hoy en día es muy fácil. La gente excede muchas las cosas, o sea, entrega muy fácil las cosas. Pues sabes que me rindo, me doy por vencido. Y algo del carácter de Samar que podemos verla atesorar en esta hora es que él no se rindió, él no se dio por vencido. Él vio al enemigo, él vio al adversario, pero a ver de darse por vencido y decir, ¿sabes qué? Yo también voy a salir huyendo. Él dijo, no, yo me voy a parar fuerte, me voy a plantar y voy a salir a defensa de lo que me pertenece. Una palabra importante, él fue constante, él fue perseverante en lo que él quería defender. Vuelvo y te repito, era suyo. ¿Quién no quiere defender lo suyo? Pero hasta que no entendamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos, porque a veces no entendemos y no sabemos en realidad lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que para Dios es algo muy grande porque Él ve más allá de lo que tú vas a hacer. Amén. No ahora, sino luego. Entonces, cuando nosotros busquemos ese entendimiento de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ya sea ministerio, ya sea familia, ya sea cualquier cosa que Dios ha puesto en nuestras manos, lo vamos a defender la capa y espada. Amén, porque vamos a entender el valor. Y no solamente el valor, si vamos a ver espiritualmente, Dios nos dio una salvación. Amén. Pero en realidad sabemos qué costó esa salvación. Porque quizá nosotros fue gratuita, pero hubo un hombre que la pagó a precio de sangre. Eso es así. Amén. En la cruz del Calvario para que nosotros seamos salvos. Entonces, cuando un cristiano verdadero, con raíces, entiende el valor de esa salvación, la defiende a capa y espada. O sea que, como dice la palabra, con temor y con temblor. O sea, y entonces yo digo, realmente es tan importante que nosotros sepamos el significado de defensa, porque realmente la misma palabra lo dice, estar tranquilo y Él pelearía por nosotros. Él pelearía por nosotros, no nosotros, sino que yo creo que si llegáramos a entender la magnitud del Dios tan poderoso que le servimos, amén, y al Dios, el Dios tan poderoso que quiere que vengas a sus brazos, podemos entender que realmente yo no necesito defenderme ni con mi intelecto, ni con mis capacidades, ni lo que yo pueda poseer. Realmente cuando decimos, ¿sabes qué, Señor? Yo reconozco que me voy a salir yo, para que seas tú el que salga a defensa mía. Y, hablando precisamente de esta historia, ¿quién iba a pensar que él solo contra un ejército de los filisteos iba a vencer? Nadie, solamente él. Quizás en su diminuto pensamiento decía, gano o pierda, yo lo voy a defender. Yes. Pero Dios, cuando ve el corazón de aquel hombre, amén, que se decidió, tomó una decisión, se plantó en el medio y dijo, aquí yo voy a todas, como decimos. Y Dios le dio la victoria. No, la victoria no la logró por su fuerza. No. La logró porque Dios vio su corazón y vio que él tenía que defender aquello. Es como dice la palabra muy claro, que no es con espada ni con jabalina, sino con su Santo Espíritu. O sea, cuando entendemos el valor de estas cosas, o sea, si nosotros queremos ser unas personas que realmente vivamos una vida en victoria, es entender que tengo que tener el Espíritu de Dios para obtener victoria. Tengo que tener el Espíritu de Dios para que me dé las estrategias, las armas para poder vencer esa área. Así, ¿verdad? Que quiero hacerte una pregunta, pastor. ¿En qué podemos, en las circunstancias de hoy en día, relacionar lo que está pasando a nivel mundial con la palabra defensa? Todos sabemos lo que está pasando a nivel mundial. Este mundo está de mal en peor. Este mundo nos ha empujado a creer ciertas cosas, que somos autosuficientes, a creer que podemos hacer todo lo que nos proponamos, todo lo que nuestro pensamiento diga, eso ha de hacer. Yo digo que lo que no se nos ha enseñado, en este caso somos creyentes, sabemos, amén, las armas que necesitamos, sabemos que tenemos que confiar plenamente en nuestro Dios, amén, y hay un sinnúmero de armas que la Biblia habla para
cómo combatir y cómo vencer. Amén. Pero personalmente hay una palabra que quizás no la enseñamos mucho, es la constancia. Amén. La constancia, es ser constante en lo que tú crees, constante en lo que se te ha enseñado, constante, porque la perseverancia, la palabra misma lo dice, el que persevera hasta el fin, ese es el que será salvo. Amén. Entonces, hablamos mucho de las armaduras de Dios, amén, la justicia, la coraza del Espíritu, todas estas cosas, pero hay que ser constante, porque no podemos, como decía, variar en dos pensamientos. Exacto. Amén. Y yo creo que tenemos que dejar un poco lo que el mundo nos está haciendo pensar, porque nosotros con nuestra propia fuerza, hermana Deli, va a ser casi imposible. Y usualmente, realmente, pues, estamos escuchando en estos últimos tiempos rumores de guerra, que se está levantando nación contra nación, y eso obviamente está escrito. Y tengo entendido, ¿verdad?, que a ustedes estuvo un tiempo en la guerra, que sabe lo que es experimentar, lo que es defensa. Verdaderamente, cuando nos enseñan en la milicia, en este caso, que, ¿verdad?, tuve la oportunidad de estar en la milicia, acerca de la defensa contra un otro enemigo, un armia, que lo primero que se nos enseña, y es lo que tenemos que muchas veces entender, que tenemos que estudiar a nuestro enemigo. Tenemos que estudiar a nuestro enemigo, cómo él trabaja, cómo él ataca, cuáles son sus estrategias, y todos conocemos cuál es el enemigo de nuestra alma. Está con la misma estrategia desde los primeros días. Eso es así. Amén. ¿A qué vino él? Dice la palabra. Ajá. A hurtar, a matar y a destruir. Amén. ¿Cómo lo hace? Divisiones. ¿Cómo lo hace? Ponernos de cosas, ¿verdad?, en nuestra mente. La lucha mental que tenemos cada día es poderosa. O sea, primeramente tenemos que entender quién es nuestro enemigo. Ajá, eso es así. ¿Cómo trabaja? Estudiarlo. Amén. Otra cosa que tenemos que entender, que nosotros, ¿verdad?, considerarnos el ejército más poderoso de todo el mundo, que es el ejército de Estados Unidos. Amén. Lo primero que se nos enseña es a trabajar en equipo. Ajá. Eso es así. Lo primero que se nos enseña es unidad. La unidad. Amén. Movernos en conjunto. Comunicación. Amén. Todo tiene una estrategia. Y eso es lo que se ha perdido, en este caso, dentro del mismo evangelio, dentro de la misma casa de Dios. Amén. La unidad se ha perdido. Exacto, porque sin darnos de cuenta estamos cediendo, estamos entregando. Me llama la atención que si buscamos la historia de Esaú, Esaú era el hermano de Jacob. Y dice que Jacob hizo un guisado. Y cuando estaba haciendo ese guisado, vio que su hermano estaba cansado, literalmente. Y le dice, mira, ok, te doy este guisado, ¿verdad? Así parafraseando un poco, te doy este guisado si tú me das la primogenitura. Entonces, yo pienso que una de las estrategias que el enemigo tiene o utiliza también, sin darnos de cuenta que nosotros mismos, al exceder, estoy cansado, estoy fatigado, ay, no puedo complementarme, no puedo lograr esa unión, pero como no puedo lograr esa unión, pues me quedo de brazos caídos, no puedo. Y hay veces que la batalla realmente mental que nosotros tenemos es algo fuerte, es algo tan fuerte que sin darnos de cuenta nos está venciendo. ¿Y por qué? ¿Cómo nos está venciendo? Porque nosotros excedemos. El enemigo debe decir, ¿sabes qué? Dame todo lo que tú tienes. No te va a decir eso, dame todo lo que tú tienes. Él simplemente está esperando el momento que tú estás cansado para que tú digas, ¿sabes qué? Toma mi primogenitura, toma todo lo que me ha dado Dios. Ahí está el detalle. Y si nos ponemos a ver, vemos que el enemigo es una estrategia. Nos ataca en el momento vulnerable. Nos ataca en el momento donde nos sentimos débiles, donde estamos cansados, donde estamos pasando por tantas cosas. A que él no atacó a aquel hombre, ¿verdad?, que estábamos hablando cuando estaba sembrando. La cosa más cuando ya estaban los frutos saliendo. Amén. O sea, cuando ya Dios está a punto de darte la bendición. Amén. Que tú has luchado todo ese camino, que tú has, ¿verdad?, perseverado, que tú estás a punto de recibir aquella promesa. Cuando el enemigo sabe. Entonces, en tu punto más vulnerable,
ahí es que el enemigo nos ataca con lo que le pasó a Esaú. O sea, que espera que estés cansado, espera que estés debilitado, espera que estés afanado, porque yo creo que una de las cosas también que el enemigo ha tomado ventaja es que como estamos haciendo tantas cosas en nuestro diario vivir, constantemente salgo del trabajo, llego a casa, cocino, hago esto, lo otro, 1000 cosas a la misma vez, y a veces estamos descuidando ese huerto, a veces estamos descuidando ese territorio que nos pertenece, y entonces después vemos que estamos viendo las consecuencias con diferentes cosas en nuestros hogares, y nosotros estamos diciendo, ¿cómo fue que se levantó esto? Es que no te paraste como Samá, es que no empezaste a defender tu territorio, sin darte de cuenta te descuidaste porque te afanaste. Poderoso Amén. Dios, aleluya. Porque una vez que tú ya llegas a esa situación, a ese punto del cansancio, a ese punto, ¿verdad? De que ya no puedes más, muchas veces se te olvida o pones no en prioridad lo que Dios te dio. Amén. Y se le hace más fácil. Se le hace más fácil el enemigo cuando ya él ve que ya como que no te importa tanto cuando empezaste. Y dice, espérate, aquí es que, amén. Entonces tenemos que pararnos firmes, tenemos que plantarnos en lo que sabemos que Dios nos puso en nuestras manos. Y una comparación similar, realmente, ¿qué pasó? Samá estaba defendiendo un huerto de lentejas, ¿verdad? Estaba defendiendo ese territorio, estaba defendiendo ese campo, pero realmente la diferencia de Esaú versus Samá es que Samá se paró en el territorio y lo defendió, versus Esaú simplemente lo vendió por un plato de lentejas. Y por eso es que usa la palabra lenteja, porque es algo que no tiene mucho valor. Amén. Pero para que tú veas la diferencia de que a Samá sí le importaba. Sí sabía el valor de aquello. Y para él era lo más grande. Entonces, Esaú no le puso el valor que se suponía que tuviera, porque para ese tiempo la primogenitura era algo. Eso es así. Pero lo cogió en un momento débil, vulnerable, en el cual él lo que quería era al instante. Y que lo que le podía darle beneficio al instante. Y ahí es que fallamos muchas veces. Y es que usualmente, no sé si te ha pasado, pastor, que dicen, muchas personas pueden notar el brillo que tú cargas, pero hay veces que uno mismo no puede percibir el brillo que cargamos de parte del Señor. Amén. O sea, todo el mundo dice, no, es que tienes, ¿verdad? Así normal, que uno se encuentre una persona y uno diga, mira, ¿sabes qué? Es que Dios te usa poderosamente en esta área, es que tienes estas cualidades, tienes estas características tan hermosas, estas virtudes, pero la gente dice, no, es que yo no. Y entonces uno se queda como que, ¿cómo es posible? Sí, o sea, y a veces jugamos como Esaú, lo tengo en poco. Exacto. Como que no tiene mucho valor. Pero entonces hay personas que nos podemos topar en la vida que uno le dice, ¿sabes qué? Yo te veo grande en el Señor. Amén. Sabes que a lo mejor tú ves que tu principio es pequeño, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere determinar para tu vida puede ser más allá de lo que tus ojos están viendo en la actualidad. Volvemos a lo que estábamos hablando. Sea mucho, sea poco, te lo dio Dios. Amén. Y cuando entendemos de que quizás no tienes un ministerio grande ahora mismo en el Señor, pero estás sirviéndole al Señor y haces cosas para Dios y para la iglesia, eso, valóralo. Yes. Amén. Defiéndelo. Amén, que nadie te lo quite, eso es tuyo porque Dios te lo dio. Y a lo mejor todavía no has dado el paso en Cristo Jesús y estás con esa lucha interna ahí peleando, y estás peleando con esa lucha interna de querer darle paso o no darle paso, pero Dios te está diciendo, sal a la defensa. Amén. Defiende a tu familia, Amén. Defiende a tus hijos, defiende tu hogar, defiende tu matrimonio. Dios dice en esta hora, mira, sal a la defensa. Porque todo lo que tenemos, Dios nos lo dio. Yes. Amén. Y tenemos que defenderlo. Lo poquito que tenemos o lo mucho que tenemos, tenemos que valorarlo. Amén. La familia, nuestros hijos, nuestras amistades, la iglesia, el trabajo, lo que tiene el carro, todo Dios nos lo dio. Nada obtenemos por nuestra propia fuerza, porque si trabajamos, ¿por qué fue? Porque Dios nos dio la fuerza. Yes. Amén. Tenemos que valorar las cosas. Eso es así. Algo que me llama la atención es que si usualmente nosotros en nuestro diario vivir nos tomamos vitaminas para subir las defensas, para que cuando llegue un virus, llegue un tipo de enfermedad, esas defensas estén, mira, fuertes, para que no venga a poder hacer algo en nuestro cuerpo, pues así mismo debe ser en la vida del creyente y no creyente. Amén. El no creyente es rendirse a los pies de Cristo y entender que Dios quiere ser su defensa, que Dios quiere darte las vitaminas necesarias a tu cuerpo y a tu familia para que pueda, cuando llegue el tiempo malo, poder salir en victoria. Hay una palabra
en la Biblia que dice, bienaventurado el que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amén. O sea, que tenemos que entender que todo lo que hagamos, nuestros planes, nuestra confianza completa, tiene que ser en Jehová. Amén. Es el único que nos va a defender. Amén. En la palabra hay un sinnúmero de versos bíblicos donde nos dice que confiemos en Él. Amén. Que Él nos va a defender, que no nos preocupemos. Amén. Pero eso es lo más difícil que se nos hace. Sí. ¿Por qué? Porque queremos defendernos, pero con nuestra fuerza. Y muchas veces con nuestra fuerza, amén, no nos vamos a defender. Muchas veces nuestra mejor defensa, Deli, es no hacer nada. No hacer nada. Quedarse callado como hizo Jesucristo. Simplemente guardar silencio. Y realmente yo pienso que una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado a nosotros como creyentes y no creyentes, porque si tú vienes a ver aún en la vida secular, a veces tienes que guardar el silencio aún tú teniendo la razón. Amén. Y realmente yo pienso que realmente, como dice la palabra, ninguna arma forjada prosperará. ¿Verdad? Y toda arma que pueda aún ser diseñada, yo pienso que a nivel de ejército y cosas así, pueden diseñar las mejores armas. Pero yo he aprendido algo. No sé si tú te has dado cuenta qué pasa con Israel. A veces le tiran bombas a Israel y ¿qué pasa? Algo sale a defensa. Poderoso Dios, aleluya. ¿Y quién sale a defensa de este país? Señor Jehová. Porque algo Dios tiene un cuidado especial con esta nación, ¿verdad? Y yo digo, ¿cómo es posible, verdad? Yo a veces veo en YouTube los videos así que le están lanzando misiles y a veces como que sí los afecta, pero hay veces que no le pasa absolutamente nada, y esto como que me llega a entender y a pensar el cuidado que Dios tiene con nosotros. Muchas veces, Delini, nos damos cuenta de todas las veces que Dios nos guarda, de todas las veces que Dios está en defensa de nosotros. Nosotros vamos por el mundo pensando, nada pasó hoy, nada, pero ¿sabes cuántas veces Dios nos libró de accidentes? Dios nos libró de una enfermedad, Dios nos libró de ver algo que no debíamos ver, que Dios nos libra todos los días de todas las cosas que Él no tiene que decirnos. Pero cuando uno confía en Jehová, todas las cosas obran para bien, amén. Entonces, tenemos que entender que aunque no vemos la mano de Dios obrando en nuestra vida, Él nos está defendiendo. Amén. Todos los días. Todos los días. Pastor, una pregunta. ¿Cómo yo debo de utilizar mis armas espirituales? ¿Cuáles armas serían esas? Vuelvo, ¿verdad? Todos conocemos, amén, una arma poderosa que hemos hablado durante toda esta semana también, es la oración. Amén. La palabra del Señor es la que nos va a dar ese refrigerio, nos va a dar esas tácticas, nos va a dar esa instrucción de cómo combatir. Amén. Palabra, oración, ayuno, todas estas cosas que siempre las decimos, ¿verdad? Y todo el mundo dice, otra vez están diciendo acerca de oración, ayuno, palabra. Pero, amado hermano, estas son las herramientas que Dios nos da. Es que la misma palabra lo dice. Amén. Cuando dice orar sin cesar. Por algo Dios está diciendo oren sin cesar. Y si vemos cada victoria que Dios le ha dado a cada pueblo, y aún en la palabra del Señor, cuando lo vemos registrado, siempre lo mandaba a que ayunar, siempre lo mandaba a que a orar. Porque yo pienso que no hay mejor arma más poderosa que la oración y lo que es el ayuno. Y la palabra de Dios. Amén. Tenemos que entender que toda estrategia, toda instrucción que Dios nos quiere dar en nuestras vidas se encuentra en la palabra de Dios. Amén. Ahí solamente no nos da las almas, sino también nos da el crecimiento, nos da la madurez, nos da la sabiduría, el entendimiento de los secretos que Él quiere, que Él quiere enseñarnos. Amén. Pero ¿qué pasa? No lo hacemos. Amén. Entonces, cuando nos encontramos peleando, ¿verdad?, en el sentido espiritual, cuando nos encontramos en problemas, que queremos salir de eso, ¿verdad?, y venimos delante de Dios en oración, amén, lo que habíamos enseñado ya, amén, que vienen en oración pidiendo auxilio, amén, Dios tiene la respuesta para cada, pero ¿qué dice? Vuelve a la palabra. Amén. Vuelve a hablar conmigo. Ese es el manual que Dios nos dejó a nosotros. O sea, y a veces descuidamos ese manual y queremos empezar como cuando compramos un abanico, que empezamos a tener, tenemos el manual, pero lo pongo a un lado y yo no sé hacerlo. Exacto. Y cuando venimos a ver nos quedó mal y nosotros pero porque me quedó mal. Y nosotros porque hemos dejado el manual al lado. Amén. Y quedó, mira. Entonces, tenemos que volver a lo básico.
tenemos que volver al principio. Amén. ¿Cuál es el principio? Ayuno, oración, Amén. palabra. Amén. Esa es la misma estrategia. El enemigo tiene su estrategia de por año, pues Dios también tiene la de él. Yo nunca se me va a olvidar, pastor, me recuerdo que yo tenía mi prima, ella no asistía a la iglesia, realmente pues lo que conocía de parte de Dios era muy poco, no, o sea que no era una persona que como tal era una creyente, pero sabía que arriba había un Dios. Y yo siempre, ¿verdad? En ese tiempo yo no le servía al Señor, no tenía ningún tipo de conocimiento, yo solamente la veía todas las noches que se arrodillaba y oraba al Dios, que ella decía, hay un Dios allá arriba, pero en sus cortas palabras, lo que ella podía entender y lo que ella más o menos podía, ¿verdad?, expresar. Y me llama la atención porque yo veía que todas las noches ella persistía y oraba y oraba y oraba. Y yo decía, todo le salía bien. Amén. Incluso, ¿verdad? Porque ella no era como tal creyente, ella simplemente pues le oraba al Dios que está de arriba, ¿verdad? Al Dios Todopoderoso. Y me llama la atención porque incluso ella estuvo en un concurso, lo ganó, y yo decía, wow, ¿cómo es posible? ¿Quién está al lado de ella? Porque a lo mejor no se acercó a Cristo, a lo mejor no había tenido una vida completa en Cristo, pero ella hacía algo muy interesante, y era que todos los días, en la noche, antes de acostarse a dormir, no fallaban en la oración. Volvemos a la misma palabra. Yo creo que eso es un arma poderosa. Yes. Persistencia. Constancia. Amén. Ahora dice, ¿verdad? Resiste al diablo, ¿y qué va a hacer? Huirá de nosotros. Si resistimos, somos constantes. Amén. Aunque a la primera no nos funcione, a la primera no hagan efecto, pero si tú eres persistente en lo que creíste, amén, en lo que Dios te llamó, eso es así. Eventualmente, sea hoy, sea mañana, sea en un mes, las cosas van a pasar. O sea que las almas más poderosas que el Señor nos ha dejado en esta vida ha sido 3. O sea, la oración, el ayuno y ante todo la palabra del Señor, que es el manual que nos ha dejado en esta vida. Así que yo me imagino, ¿verdad? Y estaba viendo los otros días esta película que fue bien conocida, y eso fue un boom a nivel de que todo el mundo quería verla, la de guerra, el cuarto de guerra. Y estaba viéndola así porque dije, oye, quiero utilizar un poquito de esto, y veía que era una mujer que tenía su pareja, que tenía un matrimonio, que estaban económicamente perfectamente, pero había algo que faltaba. Ellos asistían a la iglesia, pero realmente no estaba Dios en la vida de ellos. Aleluya. Se congregaban, escuchaban palabras, hacían todo, pero realmente Dios no estaba en su hogar. Entonces empezaron a venir crisis, empezaron a venir cosas a la vida de esta mujer, hasta que se topa con esta ancianita, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo hemos visto esta película, que ha sido algo impactante. Y lo que más me llama la atención es que en un momento ella reconoce la situación, la carencia que había en su hogar, y ella dice, pues fíjate, no, yo tengo que hacer algo. Empieza a vaciar el closet y empieza a hacer esto y empieza a hacer lo otro, hasta que intenta tener esa intimidad con el Señor. Amén. Y cuando tiene esa intimidad, esa relación con el Señor, en oración, en palabra, en ayuno, oye, podemos ver que en un episodio que me encanta de esta película es que esta mujer sale inmediatamente de la casa y dice, ¿sabes qué? Ya tú no eres el administrador de esta casa. El administrador de esta casa se llama Jesús de Nazaret. Amén. O sea, ¿qué diferencia hay? Porque a lo mejor antes estaba el enemigo tomando ventaja en su vida, pero cuando tú le dices al Señor, ¿sabes qué? Yo quiero que el administrador de esta casa seas tu Señor. Aleluya. Entonces todo empieza a cambiar a favor de ella, ¿verdad? Y me encanta esa película porque ella sale para afuera y dice, no, te vas de mi casa. Con la autoridad que ella empezó a tener. A lo mejor estaba gateando, a lo mejor estaba caminando, no sé cómo ella estaba en esos momentos, ¿verdad? Lo que nos podemos percibir en la película, pero a lo mejor así mismo se encuentra mucha gente hoy en día que quiere darle el pasito, a lo mejor se encuentran gateando, a lo mejor se encuentran caminando, a lo mejor se encuentran corriendo, pero Dios quiere que empieces a decir, ¿sabes qué? En mi casa va a haber un nuevo administrador, en mi casa el nuevo administrador se va a llamar Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Hay, como tú dijiste, hay muchas personas, ¿verdad?, que allá afuera, dentro de la misma iglesia, que quieren y como tú dices, están gateando y están dando los comienzos y van a la iglesia inclusive y se sienten bien, ¿verdad? Pero por eso es que es tan importante la palabra, y tan importante enseñarle que hay algo más de ir a la iglesia.
Amén. Hay algo más. Y siempre nosotros como cristianos, hagamos mucho, hagamos poco, siempre podemos hacer algo más. Eso es así. Hablando de esa película, ellos eran unas personas que iban a la iglesia. Amén. Yes. Y confiaban y creían en Jesús. Pero todavía no habían entregado algo. Amén. Que era la totalidad de su vida, la totalidad de su familia, la totalidad de sus finanzas. Amén. Eso es así. Entonces, nosotros tenemos que entender que, y claro, ir a la iglesia no es suficiente. Amén. Tenemos que buscar una relación. ¿Y cómo se obtiene una relación? Con esa arma poderosa que es la oración. Amén. Orando, comunicándote con tu Creador. Amén. Entonces tenemos que entender que hay algo más que tenemos que hacer, o que podemos hacer, pero tenemos que tomar la decisión como esa señora hizo, ¿verdad? Ella dijo, no, aquí está, te le entrego todo. Se plantó en su conocimiento, en su decisión. Yeah, amén. Se plantó en su decisión. Tú eres ahora el que va a defender mi casa. Sí, y se rindió al Señor. Entonces lo más que me encanta es que si podemos llevarlo a un ámbito de la palabra del Señor, Nabot tenía una viña, y acá quería la viña de Nabot. Y él dijo, espérate, yo no voy a dar la heredad de mis padres. Nabot dijo, yo no voy a dar. Él sabía el valor. Y el rey le ofreció. Le ofreció dinero. Le ofreció, te doy la misma cantidad de lo que tienes y puede ser un poquito más. Eso es así. Pero no dijo, no, porque esto es mi herencia. Esto me toca a mí, igual que nosotros. Tantas ofertas en el mundo que hay. Eso es así. Amén. Tantas ofertas que quizás nos duplican lo que tenemos. Pero fue lo que Dios quiere. Fue lo que Dios te dio. Amén. Vuelvo y repito, como dije al principio, sea poquito o sea mucho, lo que Dios te dio, tú tienes que defenderlo. Y Nabot lo defendió. Le costó su vida, pero lo defendió. Amén. Amén. Y muchas veces nosotros nos intimidamos con las ofertas, nos intimidamos con lo que nos ofrece el mundo, con lo que hay afuera que vemos que es deleitoso para nuestros ojos. Amén. Y muchas veces caemos en eso y fallamos y decimos, espérate. Y hasta le decimos, esto fue de Dios. Amén. Cuando en realidad tú sabes que es de Dios. Que no fue de Dios. Amén. Entonces, otra pregunta que quiero decir, ¿cómo puedo yo contraatacar? ¿Cómo yo puedo contraatacar y saber que el ataque que estoy haciendo es correcto? Cuando hablamos de la palabra contraatacar, amén, es porque ya nos han atacado. Amén. El contraataque se hace para dos cosas. Contraataque se hace para detener o slow down, como dice en el ejército, parar un poco el ataque del enemigo. Okay. Como único tú a veces puedes detener o aguantar ese ataque es contraatacando para atrás. Esa es una. La segunda, el contraataque se usa para destruir a quien te hizo daño o al que quiere hacerte daño. Amén. Todos sabemos quién quiere hacernos daño. Amén. Amén. Que es el enemigo de nuestras almas, Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Él tiene sus tácticas, Él nos va a atacar constantemente. Amén. Nosotros no nos podemos quedar con las manos cruzadas. Amén. Como volvemos a repetir, hay veces que el Señor nos dice, tranquilo, que yo peleo por ti. Pero hay veces que dice, oye, tú tienes que pelear. Amén. Entonces tenemos que contraatacar. ¿Cómo contraatacar? Oye, dice en el ámbito del boxeo, dicen que la mejor defensa es un buen ataque. Un buen ataque. ¿Por qué? Porque mientras tú estés atacando, el enemigo no puede atacar a la misma vez. Amén. O sea que nosotros tenemos que tomar muchas veces la iniciativa. Y yo siempre he dicho algo y tengo un lema. Yo tengo que estar siempre 7 pasos más adelante que el enemigo. Porque si el enemigo me toma ventaja, pues soy un blanco fácil para él. Pero si estoy 7 pasos más adelante, o sea, en cuestión de todo, tener reserva en lo que es en la búsqueda, en el ayuno, estar constante en la oración, como estabas diciendo, el enemigo no me puede hacer estrago. Puede hacerme que uno sienta una caricia, amén, pero no es lo mismo una caricia que un golpe. Amén. Entonces, cuando nos ponemos ociosos, amén, cuando nos ponemos en el sentir de no estar haciendo nada para Dios, amén, perdemos, porque no estamos atacando, estamos sentados esperando a que venga el golpe. Pero mientras estamos atacando al enemigo, y como son las armas que estábamos hablando, mientras nos mantenemos en oración, en palabra, en alabanza, en adoración, en todas estas cosas, no le damos el chance al enemigo. Estamos defendiendo lo que Dios nos dio, estamos defendiendo lo que creemos. Y yo siempre digo, es defender, pero también ser paciente. Porque yo pienso que algo que también es la desesperación, a veces te impulsa y te lleva a querer hacer cosas que a veces Dios no te ha mandado a hacer.
Y entonces cuando tú eres paciente y esperas en el Señor, entonces Dios te va a decir, ¿sabes qué? Lo vas a hacer así. Te va a dar la estrategia correcta para poder vencer y derrotar ese adversario. Hay muchas películas que yo he visto acerca de guerras y eso. Y yo me he dado cuenta que muchas veces las estrategias, como está diciendo, es esperar. Saber cuándo atacar. Amén. Porque yo he visto películas que ellos están atacando y el capitán le dice, no, todavía no. Y están recibiendo tiros y todavía no. Yo le voy a decir cuándo. Así tenemos que esperar la dirección de Dios. Porque muchas veces nos queremos defender con nuestra propia fuerza. Amén. Y cometemos errores. Tenemos que ver como esas películas. Todavía no, espera, aunque nos están atacando y ya estamos sin fuerza y vemos el final y entonces cuando dice ahora, amén, es cuando salen las cosas bien. Sí, porque entonces vas a ver no tan solamente que está lleno de fuerza y de vigor, sino que vas a ver completamente el respaldo de Dios obrar en eso que vas a hacer. Y vemos la mano de Dios, que tú dices, en lo que parecía imposible, definitivamente tenía que haber sido Dios. Porque y lo hemos visto y lo hemos experimentado de que Dios ha hecho cosas en nuestras vidas que nos decimos, wow, de verdad que fue Dios. O sea que tú puedes decir que para obtener la victoria como Sama, yo debo de esperar el momento cuando tenemos que pelear, pero siempre plantado en lo que creemos, plantado y decidido de defender el evangelio, de defender lo que Dios nos dio, de defender lo que es valoroso para nosotros, independientemente que no sea de valor para nadie más, pero para ti amén. Entonces es importante, ¿qué le puedes decir la verdad a todas esas personas que nos van a escuchar en esta programación? Que para obtener la victoria hay que estar plantado, salir a la defensa, pero ¿qué es más importante a la vida del no creyente? ¿Qué herramientas le puede dar el pastor en esta hora al no creyente? Yo creo que al no creyente, al que todavía no ha dado ese paso, amén, que todos nosotros lo hemos dado y estamos disfrutando de las bellezas de nuestro Dios, yo creo que tenemos que tomar una decisión. Yo creo que el primer paso de todo creyente es cansarse de la vida que llega, del no creyente, cansarse de la vida que lleva y decir, yo traté con mi fuerza, yo traté con mi sabiduría, con mi propio entendimiento, pero te tienes que cansar y tomar la decisión. Ahora quiero probarte, amén, a ver cómo tú lo vas a hacer, porque yo no pude, amén. Una vez damos ese paso, una vez nos convertimos, una vez aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos que entregarlo todo. Amén. No podemos venir a los caminos del Señor y esperar que las cosas sigan como tú estabas, sino pedirle al Señor, Señor, aquí estoy, ayúdame porque yo no pude, amén. Y yo te aseguro, amado hermano, que Dios va a hacer algo en tu vida que tú vas a testificar de las cosas grandes que tú no pudiste hacer, pero en Cristo sí las pudiste hacer. Amén. Yo creo que es cansarte, tomar la decisión de una vez y por todas y entregar tu vida a Cristo. Amén. Yo creo que es buenísimo consejo, ¿verdad? Y que lo han dado el pastor Samuel. Y así, ¿verdad? Para estar culminando en esta hora, quisiera que el pastor así mismo también nos dé una frase del día de hoy para aquellas personas que nos van a estar escuchando. Amén. Una de mis frases favoritas que yo siempre he tratado de tomarla es la que dice que nuestra vida no estriba en nuestra duración, sino en la huella que cada uno ha dejado en la brevedad de nuestro camino. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que dejar una huella en la cual cuando nosotros ya no estemos en este mundo, nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestros familiares digan, él era un hombre de Dios. Dejar un legado, poderoso Dios, aleluya, amén. Eso es amén. Así, ¿verdad? Para estar finalizando en esta hora, en esta programación, quiero que así mismo, ¿verdad? Nos siga en nuestra página de YouTube, Iglesia Puerta del Cielo, IPCD, y así mismo, ¿verdad? Concluyo con este versículo que dice la palabra del Señor en Lucas 8:8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100%. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oído para oír, oiga. A Dios sea la gloria y toda la honra. Así que, ¿verdad? Gracias por sintonizarnos y sigue dándole, ¿verdad? Share. Dios los bendiga. Amén.